Recording in progress. Buenos días, hoy es lunes 13 de febrero del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al doctor Diego Delgado Jara, analista de temas políticos, sociales, económicos, de los acontecimientos que pasan a nivel nacional e internacional. Diego, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Estamos pidiendo la opinión, estamos pidiendo una lectura a varios entendidos, analistas, conocedores de la política nacional sobre el resultado de las últimas elecciones seccionales y la consulta popular. Se ha levantado una polvareda a nivel nacional con el tema de del supuesto fraude. Pero, Diego, ¿cuál es tu lectura sobre estos hechos? En primer lugar, un agradecimiento por la invitación a expresar algunas opiniones. Un saludo respetuoso a la audiencia. Bueno, yo tengo la impresión que el presidente de la República se encuentra extremadamente mal asesorado. O realmente no tienen idea de lo que están pensando ellos respecto a que el pueblo ecuatoriano respalde su posición. Es un gobierno de una indolencia terrible. No es que no ha tenido dinero. El año 2022, quiero recordar, desde el 24 de febrero, a raíz del conflicto entre Rusia contra la OTAN en tierras de Ucrania, el barril de petróleo subió. El Ecuador calculó el barril a $58 durante todo el año 2022, pero a raíz del conflicto subió y se mantuvo durante todo el año entre 115 a 125 dólares el barril, a más del doble. Por cada dólar que incremente al año, el Ecuador recibe 70 millones de dólares adicionales. Habría que multiplicar los 70 millones por 65 dólares de diferencia, o sea, un ingreso adicional. Segundo, el Ecuador en el año 2021, mejor dicho, la Asamblea Nacional, la mayoría, en un acuerdo entre el gobierno y UNES, permitieron que se publique la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, en la que, de acuerdo a la imposición del Fondo Monetario Internacional, tenían que sacar 1.900 millones de dólares. Pero luego se descubrió que no habían recaudado 1.900, sino 2.722 millones de dólares. 822 más que los que les había pedido el Fondo Monetario Internacional, con una circunstancia complementaria. Ese proyecto de ley que debía durar un año sigue vigente. Por lo tanto, el gobierno va a manejar 5.444 millones de dólares. Aparte de eso, el incremento del precio de los combustibles y otros ingresos más. Pero no existe, por ejemplo, remedios, no existe ni gasas para los hospitales, no existe ningún tipo de atención a la ciudadanía. Entonces, el gobierno, ¿cómo puede pedir que le van a apoyar? Si es la expresión de la indolencia, hasta de la crueldad, pero además, yo quiero que la gente repare que era una maniobra bien simplona pensar que el pueblo va a creer que permiten que una persona vaya del Ecuador y ya arreglan el problema de la violencia o del narcotráfico. No, están locos, están equivocados. Colombia mandó hace años a Carlos Nader a los Estados Unidos. Primero, a petición de los Estados Unidos. No es que alguien quiere y manda un camión de personas. No. El país que va a recibir pidieron a Carlos Nader. Le pusieron 135 años de prisión en Estados Unidos, pero a los pocos años le soltaron a cambio de dinero que entregó para el Ministerio del Tesoro de Estados Unidos. Periodistas de la revista Semana decían, mejor era que déjale aquí, pues. Y el cartel de Cali, el de Medellín, del Valle, siguen funcionando. Y en Colombia, a raíz del Plan Colombia, en el año 98 hasta el 2019, subió la cantidad de hectáreas cultivadas desde 84.000 hectáreas que estaban cultivadas en el 1998 hasta el año 2019, que estaban en 242.000 hectáreas calculadas vía satelital. Es decir, había triplicado, y con gobiernos de derecha. Carlos Andrés Pérez
2 veces el señor, recordemos, Álvaro Uribe Vélez y el señor Juan Manuel Santos. Es decir, no es cierto. Y en Colombia existen 7 bases militares norteamericanas, es una mentira. Y en México, reparemos lo de México, el Chapo Guzmán está en Estados Unidos, pero el cartel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, están más vigorosos que nunca. Por lo tanto, el argumento de la falacia. Pero ¿para qué quería el gobierno que le digan que sí? Lo que ocultaba, lo que los voceros del gobierno engañaban a la opinión pública, y debo decirlo lamentablemente, con la colaboración de muchos medios de comunicación. No todos, pero muchos. Por ejemplo, Guillermo Lasso quería primero convalidar el hecho de que todo el mundo sabe que no fue elegido transparentemente. Él fue proclamado presidente por un Consejo Nacional Electoral en la que hay 2 vocales que se identifican con Correa. Uno auspiciado por el Partido Social Cristiano, José Ricardo Cabrera Zurita, y 2 que son de Lasso, Enrique Pita y el otro caballero, el doctor Luis Verde Soto Custode. Ellos, los representantes de Correa, de Nebot y del propio Lasso, le proclaman presidente habiendo ganado en 2 de 24 provincias. No podía ser ni finalista, recordemos, pero él quería convalidar esa situación. Y claro, ¿para qué? Lo que él quería a toda costa es entregar el campo Amistad del gas del Golfo de Guayaquil, el más importante que tiene la República, vender las centrales hidroeléctricas, los campos petroleros, las minas, que no lo pudo hacer Correa, pero contando con las leyes de Correa, él quería hacer lo mismo. Y además una cosa importante, quería transferir la flota petrolera ecuatoriana a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Ferrocarriles, Correos, y en mayo de este año, o sea, después de 90 a 120 días, tiene que definir la concesión, la renovación de la telefonía celular, que es un negocio colosal. En el año 2014, quiero recordar, el Ecuador ya superó el ingreso en ganancias para Porta Celular y la española Movistar sobre los $3.000 millones hace 9 años. Supongamos que el año 2023 al 2038, que quiere renovar ese contrato, el gobierno del señor Guillermo Lasso, ¿qué es lo que va a suceder? Pongamos un promedio de 5.000 millones, porque van a incorporar el sistema 5G, entre otras cosas. 5.000 millones al año, por 15 años estamos hablando de $75.000 millones que pierde el país y se lleva a las multinacionales, como lo hizo Correa desde el año 2008 al 2023, pues recordemos, y como lo hizo antes Sixto Durán Ballén en el gobierno con Alberto Dajic en 1993, a costa de los ingresos que el país tanto requiere. Pero aquí viene un asunto grave. El doctor Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, del año 2001, da una entrevista al periódico The Observer de Londres, al periodista Greg Parras, del 10 de octubre del año 2001, a los 7 días que le dan el premio Nobel. Él era vicepresidente del Banco Mundial y principal asesor del Fondo Monetario Internacional y coordinador económico del gobierno de Bill Clinton. ¿Qué es lo que sucedió? Él denuncia y dice que todo país y todo gobierno, cuando un gobierno de cualquier país entrega recursos naturales no renovables, como petróleo, minas, gas, tierras raras, o empresas fiscales de alta rentabilidad, como el sector eléctrico, la telefonía, entre otros, por ejemplo, le entregan el equivalente al 10% del valor de la transacción. Pueste ese dinero en cuentas secretas cifradas en la banca suiza o en paraísos fiscales, donde escoja el gobierno, el equipo económico, los que están transfiriendo los bienes de la República. Entonces la pelea en el fondo también es para ver quién está de presidente en mayo del 2023 que tiene que renovar esto. Pero eso es una cosa que quiere hacer el gobierno. ¿Qué más quiere hacer el señor Lasso? Y esto ya es público y notorio, incluso ya acaba de nombrar una comisión para el efecto. Y lo que quería es que el pueblo, supuestamente, que le diga, sí, estamos de acuerdo, voten por el sí, y la gente iba a ir atrás de ellos. No, él quiere tomarse los fondos de pensiones, siempre aspiró a eso. En el año 1998, los ejecutivos del Banco de Guayaquil entregaron 1.077 millones de sucres, 500 millones Guillermo Lasso, 527 su cuñado Daniel Calera Droet,
y 50 millones el presidente de la administradora de fondos previsionales, el señor Ramón Mori Chonguín. Publicó el diario El Universo en la edición del viernes 12 de noviembre del año 1999. Ahí está publicado. Y a cambio, claro, le dieron el Ministerio de Finanzas del superministro al señor Guillermo Lasso, le dieron la gobernación del Guayas, pero sobre todo les interesaba algo, que era el manejo de la comisión interventora del IES, y le dieron eso al que le nombraron secretario de la presidencia, Ramón Yuli. Pero una cosa adicional, ahora ya está nombrada la comisión especial para el IES, que lo preside un antiguo funcionario del Banco Mundial, el economista Augusto de la Torre. Y ya proponen, están diciendo lo siguiente, ¿qué quieren hacer ellos? Van a incrementar el porcentaje de los aportes. Entiendo que van a pasar de 20.6% que hoy todos los trabajadores, todos los empleados del sector público, del sector privado, de toda la República aportan al IES, la mayor cantidad de dinero contante sonante. Pero van a subir, entiendo, el 4.7%, que es lo que han venido rumorando desde hace algún tiempo. Primera cosa. Segundo, van a incrementar los años para poderse jubilar, que es lo que van a subir a 65 o 70 años, ¿sí? Y luego van también, entre otras cosas, por ejemplo, a incrementar, ¿sí?, o hacer que los jubilados, una parte de la jubilación, destinen disque para la atención médica de ellos mismos, de los jubilados. Y están planteando que cada afiliado, trabajador o empleado, puede escoger si el dinero da al IES o da a una entidad financiera privada. Eso quiere el señor Lasso. ¿Cree usted que los afiliados, los jubilados que tenían alguna información van a darle sí? Nunca. Él quiere, además de eso, quiero recordar, seguir con las políticas tributarias, pues. Quiere, además de eso, el control de las entidades de carácter jurídico, las que ejercitan fiscalización y control político. A ver, primero, para contar su compromiso de impunidad absoluta para el gobierno de Correa y su compañero y hermano de Cofradía de extrema derecha católica, pero además de eso, él mismo sabe de que puede ser enjuiciado. ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser enjuiciado por el Pandora Papers. Él tiene 14 cuentas internacionales detectadas por más de, 600 periodistas de 117 países que investigaron 11.900.000 documentos y cuentas cifradas de todo el mundo. Él podría ser enjuiciado por la Operación Danubio, por cobrar para dar cargos, el caso Plan Padrino. Pero igual, Diego, no pasa nada. Bueno, no va a pasar nada porque el Ecuador está secuestrado por una mafia política, pues. Aquí hay 4 jinetes del apocalipsis nacional: Correa, Lasso, Nebot y el que armó todo, que fue el tinglado a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el señor Lenín Moreno, pues. Por eso le dieron el Consejo Nacional Electoral a Correa, Nebot y Lasso. Todo sigue ahí mismo. Es una argolla, no recuperan un solo centavo. Y además, Lasso quiere continuar con las políticas de la globalización, como las de la de educación de género, imponer las vacunas esterilizantes, que no están debidamente probadas y que violan además la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 19 de noviembre del año 2005, entre otras cosas. Y quiere además, una cosa importante, quiere convertir a las Fuerzas Armadas, sí, en otra policía. Yo quiero recordar que acaban incluso de aprobar en la Asamblea Nacional un artículo justamente en la Ley Orgánica de Defensa Nacional, en la que establecen que cuando se declara estado de excepción, todo lo que significa el manejo del estado de excepción lo controla el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa eso, por ejemplo, para la gente de la SUAY? Quinzacocha o Tres Lagunas, que el gobierno de Correa, para que no se llamen Tres Lagunas, le puso el nombre de Loma Larga, o el proyecto Gavi, o el proyecto Río Blanco, declaran estado de emergencia, entonces puede meter a Fuerzas Armadas. Entonces el gobierno tiene un proyecto, además, de saqueo nacional, de pérdida de la riqueza nacional. Sigue además justamente todas las exclusiones que hizo el gobierno de Correa. No han dado el libre ingreso a las universidades, sigue funcionando el CNESI, han incumplido todo. Y entonces, ahora quieren hacer creer que
dice que el sí ha ganado. Eso no es cierto. Lo que sí han hecho es seguir entregando a dedo las representaciones políticas. Miren, ¿quién era el prefecto del Guayas hasta antes de esta elección? ¿Quién fue elegido la última vez? Fue el señor Carlos Luis Morales, que era el que encabezó la lista de concejales con la candidatura de la señora Viviana Bonilla, que entiendo ahora está en Venezuela escondido. Sí, uno. La prefectura de Pichincha, ¿a quién le entregaron? A la señora Paola Pavón. La alcaldía de Quito le entregaron al señor José Yunda, o al señor Jorge Yunda, perdón, al médico Jorge Yunda, porque él era el delegado de Correa. Ahora le entregan a Pavel Muñoz, que es el delegado de Correa. Hace 3 meses, me estaban haciendo escuchar el otro día, una grabación en una entrevista en la radio Marañón de Quito, en la que me pregunta la periodista y me dice, ¿quién cree que va a ser el próximo alcalde de Quito? Y yo le digo, tengo la impresión que el señor alcalde de Quito será Pavel Muñoz, porque Quito, Pichincha y Manabí, en la distribución con los socialcristianos y otros sectores políticos, maneja a Rafael Correa. Diego. Y le sacaron diciendo, ¿cómo acertó que acertó si no está dividido el país? Está repartido el país. No existen en Ecuador elecciones, existen proclamaciones. Diego, para que la gente conozca tu lectura, tu criterio, ¿por qué pierden los socialcristianos la alcaldía y prefectura en Guayaquil y Guayas? Bueno, la prefectura no tenían ellos, subió a prefecta a raíz de que se murió Carlos Luis Morales. Y hay alguna gente que dice que le ayudaron a bien morir, pues Carlos Luis Morales era el que encabezó la lista de la Revolución Ciudadana con doña Viviana Bonilla. Esa era cuota de ellos. Recuerde que en Quito, en la fórmula era también del acuerdo correístas socialcristianos. ¿Quién encabezaba la lista de Jorge Yunda? El doctor Santiago Guarderas, el hoy alcalde de Quito. Entonces, no es que han perdido, perdónenme, primero, como Partido Social Cristiano, yo quisiera recordar que deberían haber perdido hace 27 años Guayaquil. ¿Acaso la gente no ha visto durante 30 años cómo todos los días pegan los tumbaburros que le llaman en Guayaquil? Dan látigo, dan con toletes, les quitan y botan al suelo, les ponen el rompope, la gelatina de gente humilde. Les quitan los carritos con perros calientes, la gente humilde le han maltratado por décadas. El hecho de que hayan permanecido tanto tiempo obedece a que en Ecuador no hay elecciones. En Ecuador hay proclamaciones porque utilizan el sistema electrónico. El sistema electrónico es la garantía del fraude y además es el instrumento indispensable para tener gobiernos antinacionales y mayorías legislativas que permitan el saqueo de la República. Diego, ¿y qué va a pasar con las supuestas denuncias de fraude? Pero si toda la vida ha habido, mire, aquí está el recorte del diario El Comercio del sábado 9 de mayo del 2009. Revuelo por un centro de cómputo extra en Guayaquil. Aquí está. Si había el centro paralelo de digitalización, los resultados no hacen desde el Consejo Nacional Electoral. Mentira. Hay un centro paralelo siempre. Y ahora habrá que ver dónde está el centro paralelo. Si está en Guayaquil, si está en Quito, si está en Cuenca, en cualquier parte. Y entonces, ya dijeron que está en Guayaquil, en el segundo piso. Bueno, yo creo que no hay uno solo. Y oígame lo que le voy a contar. Aquí habían 221 computadoras y 221 digitadores de la empresa Digital Team, así, o Digital Time, como llaman otros, ¿sí? Y que estaba ubicada en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, en La Garzota, al norte de Guayaquil, en la avenida Agustín Frei de Potes. Aquí está. No dieron los resultados nunca, desde el 26 de abril hasta el día 8 de mayo, y aquí está la noticia del 9 de mayo. Y le puedo mostrar todos los recortes de cómo, para proclamarle al señor Correa, y para que no haya segunda vuelta. Y una cosa adicional, yo le puedo demostrar desde el año 2006, mire, todos los incrementos de manera injustificada del padrón electoral. Desde cuando habían 898.552 votantes fantasmas,
que se obtenían como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, día a día, sigue cuántos han muerto al día, quiénes son, cuántos han nacido, todo. Y ustedes tienen cifras. Ahora, en esta campaña electoral, en la que ha concluido hace pocos días, quiero recordar algo. Hay más de 1.400.000 personas fantasmas. ¿Por qué nunca publican el padrón electoral? Acuérdese, Jaime, de lo siguiente. Se publicaba en Cuenca el diario El Mercurio y el diario El Tiempo para los de Cuenca. La mesa número 1 del barrio del vecino, yo recuerdo porque siempre yo he votado y voto ahí, pero quiero recordarle algo. Mesa por mesa, junta por junta, local, nombre y apellido y cédula de todito. Se publicaba. Ahora que no cuesta nada, no quieren publicar. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar los muertos. Ahí van a encontrar qué cosa. Las personas que no existen o que murieron en el siglo XIX, siglo XX. Y quiero recordar que existe en el Ecuador un sistema, ¿sí?, en la que todas las copias de todas las cédulas de todos los ecuatorianos desde 1901 existen. En la campaña electoral del 2013 y del 2017 se encontró, por ejemplo, gente de la SUAY que nació en 1842, pero vivió más allá de 1901 y pudo cedularse. Y ellos aparecían votando. Y yo creo que lo que acaba de encontrar el señor Enrique Pita, me están llenando, es precisamente en base a este 1.400.000 votantes, que son votantes fantasmas inexistentes. Con esa cantidad hacen lo que les da la gana. Mire, le voy a demostrar. Entremos, con quien quiera que nos esté oyendo, entre a www.INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, GOES, ya. Y va a encontrar que el número de ecuatorianos, seguramente deben haber subido algunos en estos días, ¿sí?, son, de acuerdo al INEC, 18.226.721 habitantes. Y si consideramos el referente porcentual del último censo, que establece que el 66% de toda la población son mayores de 16 años, eso le permite determinar cuál es el número de votantes. Eso significa que en el Ecuador pueden votar, siendo mayores de 16 años, 12.029.635 electores habilitados. Pero el Consejo Nacional Electoral publica que los votantes habilitados ahora no son 12.029.000, son 13 millones justamente adicionales, una cantidad de 1.420.411 personas. 1.420.000 personas o votantes fantasmas y que pueden llenar todas las actas, todo lo que sean resultados de las juntas receptoras de voto, porque para eso tienen esa cantidad tan grande, pues. Carísimo. Diego, esta democracia entonces es un fraude. Pero recontra fraude. Mira lo que dice el famoso descubridor o el que maneja Bill Gates. Ese es un artículo, entrevista que da al periódico La Redacción de España del 1 de septiembre del 2015. El fundador de Microsoft dijo que para lo último que debe utilizar la informática es para unas elecciones. Y aquí en el Ecuador utilizan. En el año 2022, es menos de un año hasta ahora, 2 países europeos, Inglaterra o Reino Unido y Alemania, declararon inconstitucional. Y voy a mostrarle por qué. Vea lo que dice Bill Gates en la conclusión. Habla del crimen perfecto. El fraude informático es un arma formidable. Mucha gente ingenua considera que el uso de computadoras en los comicios es un adelanto y que sus resultados son inobjetables. Esa es la idea que trata de vender el gobierno para la agenda oculta que hace esa fachada de modernización y de supuesta pureza del voto. Lo que es escalofriante. Con software oculto se pueden alterar los resultados creando votos virtuales o modificando directamente los porcentajes. No existe la posibilidad de un recurso físico. Diego, pero ya advirtieron, pues. Pero por supuesto, a ver. El instrumento del robo, el más grande mecanismo de atraco
de delincuencia al más alto nivel en el mundo es a través de los gobiernos no elegidos pero proclamados, y a través de mayorías legislativas, pues que también, así como hay gobiernos proclamados, también son proclamados. Por ejemplo, miren, los robos más grandes que se producen en la humanidad no es con una metralla, con un revólver, con pistola, con fusil, no, con leyes. Se aprueban leyes delincuenciales para llevarse el petróleo de una república, como hizo el correísmo, para aprobar una ley que permite llevarse, hágame el favor, sí, todas las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, todo, absolutamente todo. Mire, la ley que aprobaron en el Ecuador se llama la Ley de Minería, está publicada en el suplemento del registro oficial número 517 del 29 de enero del 2009. Oigan, solo dos frasecitas de dos artículos. En el artículo 31 dice que el Estado otorgará excepcionalmente concesiones mineras a través de acto administrativo. ¿Quién da acto administrativo? El presidente de la República. Se acabó. Le permite la ley hecha por esa mayoría de origen fraudulento. Y el artículo 93 dice, en cuanto a las regalías, para este efecto el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral y los minerales secundarios, no menor al 5%. Y oigan esto, y para el caso de oro, plata y cobre, no mayor al 8%. O sea, el 92% por ley en regalías se llevan las compañías extranjeras y las multinacionales. Por eso tampoco informan, pues. Entonces, es un país saqueado. Necesitan, acuérdense lo que sucedió con Guillermo Lasso cuando conversó con Yacu Pérez. Acordaron, vale la pena hacer memoria, sí, acordaron que iban a abrir las urnas del 100% de Guayaquil, del 50% en 15 provincias. A las 2, 3 horas, inmediatamente llegó el señor Guillermo Lasso, asustado, con los pelos parados. Dijo, no podemos. ¿Por qué? Porque sabe el abogado Andrade, que es del grupo de Nebot, él puso en las redes que justamente le dijeron, señor Lasso, usted no es mi finalista. ¿Qué le pasa? Está loco. Y además, el otro hecho obvio, que si abrir las urnas, iban a comprobar que gran parte de los legisladores no habían sido elegidos. Es decir, habían sido proclamados. Por eso tienen mayorías para poder hacer las leyes delincuenciales y saquear el país, pues. Y una cosa, con el sistema electrónico pueden hacer que un candidato que no tiene 3-5% tenga más del 50-60%. Y alguien que tiene alto apoyo social aparezca con 1-8%. Lo programan de manera anticipada. Y un candidato le pueden quitar la votación y le dan a otro. Se llama el ordeño electrónico. Es puro fraude, puro trampa. Por eso hay tanta picardía y tantas gavillas de malandrines dirigiendo los pueblos de la América Latina, incluyendo el Ecuador. Estamos hablando, Diego, de delincuentes de cuello blanco que cada 4 años se ponen de acuerdo para saquear el país, para llevarse todo en peso. Por supuesto, a través del fraude. ¿Cómo se robaron toda la riqueza de México? Con fraudes sucesivos. Allí eligieron con fraude a Carlos Salinas de Gortari, que entregó las telecomunicaciones y que además la gente dice que dio la apariencia a Carlos Slim, pero que son condueños. Recuerde, luego le pusieron a Felipe Calderón Hinojosa, perdón, antes a Ernesto Zedillo. En el 2000 le pusieron a Vicente Fox Quesada, en el 2006 a Felipe Calderón Hinojosa, en el 2012 le pusieron a Enrique Peña Nieto, y cada uno con mayorías legislativas de origen fraudulento. Toda la riqueza de México vendieron. ¿Cómo hizo mayoría Fujimori para saquear el Perú? Y cómo ahora con las leyes de Correa y del fascismo del siglo XXI se llevan todo y quieren hacer aparecer que es de izquierda, que es socialista. No, señor, un socialista era Allende, él era socialista, él era de izquierda, y él recuperó las minas de Chuquicamata, de Cobre, del Teniente, de la Escondida, la mina Salvador, y resulta que con las minas que recuperó en el año 2021, hace el penúltimo año, obtuvo una ganancia para Chile, para la empresa estatal, justamente Codelco, Corporación del Cobre, 7.350 millones de dólares, más que el Ecuador en la telefonía celular, el doble. Para concluir, se acabó el tiempo. En pocas palabras, ¿qué le espera al país? Si el pueblo no reacciona, se quedará encarcelado, se quedará secuestrado, se quedará sometido. Si nosotros no reaccionamos ahora,
Miraremos con dolor, con pena, con angustia, cómo las siguientes generaciones no solamente van a ser víctimas de una ignorancia inducida, una especie de desmemoria planificada, de una lobotomía social, sino veremos cómo le van domesticando las nuevas generaciones y se va estableciendo con la globalización una dictadura fascista de carácter mundial que tendrá pues, sus administradores provinciales, regionales. Si el pueblo no reacciona, evidentemente estamos cometiendo un acto de locura terrible, un crimen contra las nuevas generaciones, contra los hijos y los nietos. Como decía José Martí, el que asiste en silencio a un crimen es cómplice. Y no puede hacer eso el pueblo ecuatoriano. Cuando hay un abuso, un atropello, cuando existe una opresión, hay dos partes. El que comete el atropello y el que se deja. Decía Bolívar que hay que levantarse porque el tirano es grande solo cuando se le mira las rodillas. Bien, gracias Diego por el tiempo, gracias por los puntos de vista, gracias por la lectura. Que los oyentes saquen sus propias conclusiones desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a la audiencia y agradeciendo, Jaime, a usted.